Me detuve para ayudar a un camionero bajo la lluvia. Lo que me contó me hizo temblar. No tenía idea de que al frenar esa mula empapada por la tormenta, iba a cargar con una historia más pesada que cualquier remolque. No era una bronca cualquiera, era una verdad que nadie se atreve a contar, y neta, desde ese día, nada volvió a ser igual. El rugido del motor se apagó con un suspiro cansado. Ramiro Ferreira bajó de la Morena, su vieja Scania azul, como quien desciende de una bestia dormida. La lluvia apenas empezaba a mojar el pavimento caliente de la estación de servicio en Paso de los Libres, pero ya el aire olía a tierra abierta, a tormenta en camino. Se estiró la espalda con un crujido y maldijo en voz baja. 38 años en la ruta y aún le costaba ese primer paso tras horas al volante. Sacó un cigarro del bolsillo de su camisa a cuadros, lo encendió con manos que temblaban más por el recuerdo que por la edad. «Pinche humedad, cala hasta los huesos», murmuró. Desde la tienda de la gasolinera, la chica joven en la caja le lanzó una mirada curiosa. Él apenas le devolvió un gesto con la cabeza. No era hombre de charlas vacías. La radio del camión seguía encendida, escupiendo una canción de Los Nocheros que Ramiro conocía de memoria. Por un instante, el coro lo llevó de vuelta a otro tiempo. La voz de su esposa, Elena, cantando bajito mientras acomodaba las cobijas en la cama de la cabina. Su risa suave, su forma de regañarlo cuando llegaba tarde con olor a taller y carretera. La imagen se quebró con un trueno seco. El presente le recordó dónde estaba. Guardó el cigarro a medio consumir y volvió al volante. No podía seguir ahí parado. Algo dentro de él siempre lo empujaba a seguir avanzando. Siempre. Encendió la Morena. El motor respondió como una vieja amiga que aún le debía lealtad, pero justo cuando iba a meter la primera, la radio se murió de golpe. Silencio. Frunció el ceño, tocó el panel. Nada. «Otra vez, cabrona», le habló al tablero, como si el camión pudiera contestarle. Bajó, maldiciendo entre dientes, y abrió el capó. Los cables estaban bien, nada suelto, nada obvio, pero algo en su interior le dijo que no era el camión el que fallaba, era él, algo dentro de él que había dejado de hacer contacto hacía mucho. Volvió a subir, cerró la puerta y se quedó ahí en silencio. A lo lejos, el trueno rugía como un perro viejo. Entonces, su celular vibró en el tablero. Una notificación, no un mensaje, solo una alerta. Hoy es el cumpleaños de Tomás Ferreira. El nombre lo hizo tragarse el aire. Tomás, su hijo, 10 años sin verse, más de 6 sin hablarse, ni un mensaje, ni una llamada. Ramiro miró la notificación sin tocarla, como si quemara. La borró de un manotazo. El parabrisas vibró con la lluvia que ahora caía firme. Encendió los limpiaparabrisas. Un camión pasó a su lado a toda velocidad, levantando una ola sucia que golpeó con fuerza. Ramiro lo siguió con la mirada. Era un modelo moderno, sin calcomanías, sin leyendas en el vidrio. Iba sin luces traseras, peligroso. Pero algo más le llamó la atención. Iba completamente vacío. Y sin embargo, las llantas traseras estaban hundidas, como si cargara toneladas. Frunció el ceño. Volvió a mirar hacia adelante, pero algo le pinchó el pecho. La radio seguía muerta, el mensaje de su hijo borrado, y el silencio más pesado que la carga que no llevaba. Pisó el acelerador. La Morena rugió. Y Ramiro se lanzó de nuevo a la ruta sin saber que en unas horas, bajo la misma lluvia, estaría deteniéndose frente a un camión varado, y que ese acto de compasión lo haría enfrentar al único destino que siempre había evitado, el suyo propio. La lluvia golpeaba el parabrisas con rabia, como si el cielo quisiera borrar la carretera a fuerza de agua. Ramiro mantenía las manos firmes en el volante, los ojos clavados en la cinta gris que apenas se distinguía bajo las luces del camión. Había pasado la entrada a Curuzú-Cuatiá, rumbo a Corrientes, cuando el aguacero cayó con todo. El ruido del agua rebotando en el techo de la Morena tenía algo hipnótico. A veces lo calmaba.
Otras, como ahora, le sacaba pensamientos que prefería enterrar. Miró de reojo el asiento del copiloto, vacío, pero por un segundo juraría haber sentido el perfume de Elena, ese que usaba solo en los viajes largos, porque decía que quería dejar su olor en la cabina. «No empieces, viejo», se dijo en voz baja, volviendo la vista al camino. Pero ya era tarde. La mente se le había ido para atrás, como tantas veces. Recordó una noche parecida, años atrás, en la misma ruta. Elena iba dormida, con la cabeza recargada en su hombro, y Tomás, de unos 7 años, jugando con un camión de juguete en el piso. «Cuando sea grande, voy a tener uno igual que el tuyo, apá», le había dicho. Ramiro sonrió sin poder evitarlo. Lo que no dijo en aquel momento, lo que nunca dijo, fue cuánto miedo le daba que su hijo terminara igual que él, solo, cansado, con un corazón lleno de cosas no dichas. Un trueno lo sacó de golpe de sus recuerdos, redujo la velocidad. El camino se estaba poniendo resbaloso y los camiones que venían en sentido contrario parecían desaparecer entre la niebla y la lluvia. Sintió un nudo en el estómago, uno que no tenía que ver con el clima. Levantó la mano y tocó el rosario colgado del espejo retrovisor. No era particularmente religioso, pero ese rosario había sido de Elena. Lo dejó colgado ahí el día que ella falleció. Nunca más lo quitó. «¿Dónde estás, mijo?», susurró sin darse cuenta. El silencio le respondió, solo el motor y la lluvia. Entonces, una figura borrosa apareció adelante, a un costado de la ruta. Un camión detenido con las luces de emergencia parpadeando. Ramiro apenas alcanzó a distinguir la silueta de alguien moviéndose bajo la lluvia. Frenó de golpe. Las llantas chirriaron y el corazón se le fue al pecho. Miró por los espejos. Nadie detrás. Suspiró. Tuvo ese impulso de seguir de largo. ¿Para qué meterse en broncas? Pero algo lo detuvo. Tal vez la figura encorvada del hombre bajo la tormenta. Tal vez la memoria de su hijo, o de sí mismo, cuando necesitó ayuda y no la encontró. Puso las intermitentes y fue bajando la velocidad mientras se acercaba al camión varado. El agua le corría por el parabrisas como si quisiera borrarle la vista. Apenas distinguía el modelo. Era un Mercedes blanco sin placas visibles. Extraño, muy limpio para esta ruta. Cuando quedó a unos metros, notó que el hombre ni siquiera lo miraba. Estaba inclinado junto a una llanta trasera, mojado hasta los huesos, peleando con una cadena de seguridad. Ramiro bajó el vidrio. «Órale, compa, ¿todo bien?». El hombre no respondió. Solo levantó la cabeza un segundo, lo justo para mostrarle una cara joven, demacrada, con barba de varios días y unos ojos oscuros que no parecían tener dueño. Ramiro sintió algo raro, no miedo, algo más profundo, como si ya lo conociera. La lluvia arreció. «Voy a orillarme más adelante», gritó. «Si necesitas paro, ahí estaré». Volvió a acelerar, pero con una idea dándole vueltas. Ese camión estaba demasiado vacío para andar tan cargado. Y algo, en el fondo de su pecho, le dijo que no era la última vez que vería a ese hombre. Ramiro había seguido unos kilómetros más, pero algo no lo dejaba en paz. El rostro del hombre bajo la lluvia se le había quedado clavado en la cabeza como una espina. No por lo que hizo, sino por lo que no hizo. No pidió ayuda, no alzó la voz, ni siquiera lo miró bien, como si no quisiera ser visto. Las gotas repiqueteaban fuerte contra el parabrisas y la morena avanzaba firme, pero la mente de Ramiro estaba lejos del volante. Iba repasando cada detalle del camión que había dejado atrás, sin placas, sin logos, sin carga visible. Y esa forma de inclinarse sobre la llanta como escondiendo algo. «Vas a meterte en broncas, viejo», murmuró para sí, pero su pie ya estaba soltando el acelerador. Frenó despacio, encendió las intermitentes y se echó a un costado. El viento le movía el camión como si quisiera impedirle abrir la puerta. Respiró hondo. La lluvia caía con ganas
y el frío se metía por las mangas de la camisa, pero eso no era nada comparado con el peso que traía en el pecho. Abrió la puerta y bajó, cubriéndose con una gorra vieja. Dio media vuelta y empezó a caminar en sentido contrario, con la linterna en mano. El barro lo hacía resbalar cada tanto, pero no se detuvo. A lo lejos, entre la bruma, vio las luces de emergencia. El otro camión seguía ahí, inmóvil. Cuando estuvo más cerca, levantó la voz. Compa! ¿Todo bien? Silencio. Se acercó con cautela. El camión era grande, nuevo, modelo reciente, color blanco mate. Estaba estacionado de forma perfecta, como si no se hubiera detenido por apuro. Ramiro rodeó la parte trasera y notó que el remolque estaba cerrado con candado y las puertas selladas. Nada fuera de lugar, pero aún así, algo olía raro. No a peligro, sino a historia sin contar. ¿Está usted solo?, insistió. Del otro lado, el hombre emergió de la cabina con lentitud. Tenía una chamarra empapada, las botas cubiertas de barro y los ojos rojos de cansancio. «Todo bien», dijo con una voz áspera. «Pues no parece. La tormenta va pa' largo. ¿Quiere que lo jale hasta el próximo parador?» El hombre dudó. Miró hacia la carretera como si esperara algo o a alguien. «No quiero molestar», respondió. Ramiro lo observó un segundo largo. No era solo cansancio lo que traía encima. Había algo más. Dolor, tal vez. O miedo. «No molesta, joven. No sería la primera vez que jalo a un colega hasta un taller. Si quiere, vámonos. Puedo echarle el cable y avanzamos». El hombre bajó la vista. Apretó la mandíbula. Al final, asintió. «Está bien, gracias». «Ramiro Ferreira», dijo el viejo tendiéndole la mano. «Pedro», respondió sin apellido. Se la estrechó con firmeza pero sin calidez. Ramiro notó el gesto y no insistió. Había algo roto en ese muchacho, algo que reconocía, porque él mismo hacía años se había sentido igual. Mientras se preparaban para enganchar los cables, Ramiro lanzó una última mirada al remolque blanco. No se escuchaba nada, no se movía nada, pero algo ahí adentro, algo no cuadraba, y sin saber por qué, pensó en Tomás. En si algún día volvería a tener el valor de mirarlo a los ojos y decirle «perdón». Pero eso, igual que lo que había dentro de ese remolque, iba a tener que esperar. Ramiro apretó las cadenas con las manos frías y firmes, mientras el agua seguía cayendo con fuerza. Pedro se había mantenido en silencio, de pie junto al camión, observando cada movimiento con los brazos cruzados y la mirada baja. No era desconfianza, era otra cosa, como si estuviera acostumbrado a que lo juzgaran. «Listo», dijo Ramiro, levantándose con un leve quejido. «No es el mejor enganche del mundo, pero nos va a llevar». Pedro asintió. No agradeció, no sonrió, solo asintió. Ramiro lo miró de reojo mientras subían a la morena. El interior del camión olía a tabaco viejo, café y recuerdos. Pedro se sacudió la chamarra empapada y la dejó sobre sus rodillas sin apoyar la espalda en el asiento. «¿Siempre anda solo?», preguntó Ramiro mientras ponía el motor en marcha. Pedro tardó en responder. «Siempre». «¿Y de dónde vienes?» «Del sur». «¿Pa dónde vas?» «Al norte». Ramiro sonrió apenas. «¿Y no se te mojan las palabras con tanta lluvia?» Pedro soltó una risa seca, la primera muestra de humanidad en todo el encuentro. «No soy de hablar mucho». «Eso ya lo noté». Avanzaron por la carretera mientras la tormenta les abría paso a regañadientes. El parabrisas era un lienzo gris y turbio, y dentro del camión el silencio era espeso. Ramiro no insistía, sabía cuándo apretar y cuándo dejar que las cosas fluyeran. Pasaron varios kilómetros así, con la radio apagada y el eco de los limpiaparabrisas marcando el ritmo, hasta que Pedro habló, casi en un susurro. «Gracias por detenerte». Ramiro no lo miró. «No todos lo harían», agregó el joven. «Yo lo hice porque vi a alguien necesitando ayuda. Así de simple». Pedro bajó la mirada. «Hoy en día, la gente no se detiene por eso. Yo no soy la gente». El silencio volvió a colarse, pero esta vez no pesaba igual. «¿Qué traes en el remolque?»,
preguntó Ramiro, casi como si hablara del clima. Pedro se tensó. Lo notó enseguida. Nada peligroso, respondió rápido. No pregunte eso, un segundo eterno. Pedro respiró hondo. Solo algo que tengo que entregar, personal. Ramiro no insistió, no porque no tuviera curiosidad, sino porque entendía que algunos hombres cargaban cosas que pesaban más que cualquier tonelada. El camino se volvió más oscuro. La lluvia empezaba a disminuir, pero el cielo seguía cerrado. En el horizonte, una línea de luces señalaba un pequeño pueblo. Ramiro pensó en buscar un lugar para descansar. En esa estación podemos parar a tomar algo caliente, sugirió. La tormenta ya nos dio suficiente por hoy. Pedro lo miró de lado, con los ojos medio ocultos bajo la gorra. Dudó. Un café no hace daño, dijo Ramiro sin esperar respuesta. Tomó la salida y la morena giró despacio hacia el estacionamiento del parador. Al frenar, Ramiro apagó el motor y miró a Pedro por primera vez con detenimiento. Tenía los ojos de alguien que había llorado solo muchas veces, de esos que cargan broncas viejas y promesas rotas. No voy a preguntar más, Pedro, dijo con calma, pero si en algún momento necesitas hablar, esta cabina escucha, no juzga. Pedro no dijo nada, bajó la vista. Luego abrió la puerta y descendió bajo la lluvia ligera. Ramiro se quedó un segundo más en el asiento, viendo cómo el muchacho caminaba hacia la cafetería con los hombros encogidos. Algo traía ese joven, algo que no se veía, pero se sentía. Y sin saberlo, esa noche Ramiro no solo arrastraba un camión ajeno. Estaba jalando una historia que lo iba a cambiar para siempre. La tormenta había cedido, pero el cielo seguía nublado, como si la ruta aún guardara secretos bajo el asfalto mojado. Ramiro volvió al volante de la morena, con Pedro a su lado en silencio. El café del parador no había dicho mucho, pero el calor en las manos les aflojó algo de la tensión que llevaban encima. Entonces, ¿cuántos kilómetros le faltan a ese camión tuyo para rendirse?, preguntó Ramiro, rompiendo el silencio mientras esquivaba un bache que parecía un cráter. Pedro soltó una risa breve, apenas un soplo. No lo sé, me lo prestaron, no es mío. Ah, con razón lo traes sin cariño. Pedro lo miró de lado, como calibrando si era burla. Pero Ramiro tenía esa sonrisa de viejo que ya no tiene tiempo para chingaderas. ¿Y tú? ¿Cuántos años llevas manejando?, preguntó Pedro. 38, casi los mismos que tenía mi señora cuando se fue. Me enseñó más de la vida a ella que cualquier kilómetro. Pedro bajó la vista. Yo apenas llevo 3 años. Empecé por necesidad. Como todos, dijo Ramiro dándole un trago a su termo de café. Nadie se sube a una mula por gusto. Uno termina aquí cuando ya no hay más tierra firme donde pararse. Pedro no respondió. Miraba la carretera como si esperara que algo apareciera de la nada. El motor retumbaba suave, como un ronquido familiar, y la morena parecía flotar sobre los baches, como si reconociera cada rincón del camino. Una vez, allá por Formosa, se me reventó una llanta con carga completa de sandías, empezó Ramiro. Era pleno verano. El camión se inclinó y todas las pinches sandías rodaron por la bajada. Acabé vendiéndolas en la banqueta. Me fue mejor que al productor. Pedro sonrió. Una sonrisa real. ¿Y nadie te dijo nada? Sí, mi señora. Me dijo que por andar de cuentero no me iba a salvar del castigo de Dios. El silencio volvió, pero ya no era tenso. Era ese silencio que se da entre dos personas que se están midiendo, reconociendo sin prisa. Pero entonces, Ramiro cambió el tono. ¿Y qué traes en el remolque? Pedro se tensó otra vez. El cambio fue sutil, pero claro. Las manos se le cerraron, la mirada volvió al frente. Algo personal, nada ilegal. Ramiro no dijo nada, solo asintió con la cabeza. Está bien, yo también he cargado cosas que no se pueden decir en voz alta. ¿Cómo qué? Remordimientos, culpa, silencios que ya pesan más que la carga. Pedro tragó saliva, se acomodó en el asiento como si quisiera decir algo, pero se lo guardó. Si no quieres contar, no cuentes, dijo Ramiro suave. Pero si necesitas hablar, aquí no hay jueces,
Solo otro cabrón con el corazón parchado. Pedro lo miró, y por un segundo, el muro que traía encima pareció resquebrajarse. Solo un poco. Gracias. La morena siguió avanzando entre charcos y curvas. Cada kilómetro se sentía más liviano, aunque ninguno de los dos lo dijera. Y aunque el remolque seguía cerrado con llave, había algo que ya empezaba a abrirse. Pedro. El sol apenas asomaba entre las nubes grises cuando Ramiro divisó el retén. Un par de patrullas blancas con luces apagadas bloqueaban la entrada a la aduana de Paso de los Libres. Era raro verlos ahí tan temprano, sin movimiento ni fila de camiones. Eso ya le olía raro. «Prepárate, compa», dijo Ramiro, bajando la velocidad. «Parece que hoy nos toca revisión». Pedro se incorporó en el asiento, apretando la mandíbula. La forma en que se tensó lo delató. Ramiro lo notó, pero no dijo nada. Solo lo observó de reojo. Un agente uniformado se acercó a la ventanilla del conductor. Joven, cara de pocos amigos. «Buenos días, señores. ¿Hacia dónde se dirigen?» «Voy a Corrientes. Él me pidió paro en la ruta. Lo voy jalando», respondió Ramiro con tono tranquilo. El oficial asintió, dio un par de pasos hacia atrás y miró ambos camiones. Luego se acercó a Pedro por el lado del copiloto. «¿Tú eres el dueño del Mercedes blanco?» Pedro asintió con los labios apretados. «¿Placa del camión?» «No tiene», dijo sin vacilar. «Lo uso por contrato. Me lo dieron en el sur». El oficial frunció el ceño. Hizo una seña a su compañero que se acercó al remolque. «¿Qué transporta?» «Cosas personales», repitió Pedro sin moverse. Ramiro sintió cómo el ambiente se cargaba de tensión. El segundo oficial tocó la puerta del remolque, se agachó a revisar los sellos. «¿Cosas personales selladas con candado industrial?», preguntó el primero, con una ceja levantada. Pedro tragó saliva. «Me pidieron que lo mantuviera cerrado hasta llegar». «¿Y quién te lo pidió?» «Mi contratista, no sé más». Silencio. El oficial anotó algo en su libreta sin despegar la mirada de Pedro. Luego se giró hacia Ramiro. «¿Sabe usted lo que está jalando?» Ramiro sostuvo la mirada del joven. No era la primera vez que lo enfrentaban con preguntas envenenadas. «Sé que es un hombre empapado en la ruta, y eso ya es suficiente para que uno le dé la mano». El oficial se quedó callado unos segundos. Luego cerró la libreta. «Estamos buscando un camión blanco, sin placas, con remolque cerrado. Se usó anoche en un posible traslado ilegal. No afirmo nada, pero si tienen algo que declarar, este es el momento». Pedro apretó los dientes. Ramiro puso una mano sobre el volante, calmado por fuera, pero por dentro una alarma ya sonaba fuerte. «No tenemos nada que declarar, oficial», dijo Ramiro al fin. «Pero si tienen que revisar, háganlo». El agente dudó, luego negó con la cabeza. «No podemos abrir sin orden, solo les digo, estén atentos. Si ven algo raro, no se queden callados». Y con eso los dejaron pasar. Cuando retomaron la marcha, Ramiro dejó que pasaran unos minutos en silencio. Pedro miraba al frente, como si el camino le tragara los pensamientos. «¿Qué fue eso, Pedro?», preguntó Ramiro sin rodeos. Pedro no respondió. Tenía los ojos húmedos, no de miedo, de rabia. «No soy un criminal, Ramiro, pero si te quieres largar aquí lo entiendo». Ramiro lo miró fijo. Pisó el acelerador con fuerza, haciendo rugir a la morena. «Ya te dije que esta cabina no juzga, pero te aviso, si me arrastras a una bronca, más vale que tengas una buena razón». Pedro lo miró por primera vez en serio. «La tengo, solo que no es fácil de contar». Ramiro asintió sin decir más. Sabía que había algo grande detrás, algo que ya no podía ignorar. Y lo peor es que ya estaba demasiado metido para echarse para atrás. La carretera se estiraba frente a ellos como una serpiente gris que no tenía fin. El cielo seguía encapotado, y aunque la lluvia había parado, el ambiente dentro de la morena era más pesado que cualquier tormenta. Ramiro ajustó el retrovisor sin necesidad, solo para no mirar a Pedro. Desde el incidente en la aduana no habían cruzado palabra. Pedro había vuelto a su caparazón, clavando la vista en el parabrisas, con los puños cerrados sobre las piernas.
como si con el silencio pudiera sostener todo lo que estaba a punto de desbordarse. Ramiro resopló, cansado. Ese silencio no era nuevo para él. Lo conocía bien. Era el mismo que lo había separado de Tomás. Lo vio claro como si fuera ayer, la última pelea, los gritos, su hijo tirando las llaves del camión sobre la mesa y diciendo que no quería terminar como él. Y él, por orgullo, por terquedad, por no saber cómo pedir perdón, simplemente se dio la vuelta y ya no hubo regreso. A veces uno se cree muy chingón por quedarse callado, dijo Ramiro de pronto sin mirar a Pedro. Pero lo único que hace es tragarse la mierda hasta que se le pudre por dentro. Pedro giró la cabeza, desconcertado. No era una pregunta, pero se sintió como una acusación directa. No tengo nada que decir, Ramiro. ¿Seguro? Porque si lo que callas es más pesado que lo que cargas en ese remolque, algún día va a reventar. Pedro apretó los dientes, bajó la mirada. Ya dije que no eres tú, es mi problema. Eso lo tengo claro. Pero, ¿sabes qué? Ramiro bajó la velocidad, buscando una zona de descanso al costado. Ya no sé si quiero seguir arrastrando ese problema. Pedro se tensó. ¿Me vas a dejar? Ramiro apagó el motor. El silencio del motor hizo más fuerte el que venía de sus palabras. No soy tu niñera. Te eché la mano porque te vi en la lluvia, solo, y porque me recordaste a alguien que también dejé tirado sin dar explicaciones. Pedro bajó del camión sin decir una sola palabra. Caminó unos pasos y se quedó de espaldas, con los brazos cruzados. Ramiro lo observó desde la cabina. El muchacho temblaba, no de frío, de rabia contenida, de todo eso que no había dicho. Ramiro bajó también, pero no se acercó. Encendió un cigarro y se apoyó en el parachoques. No me importa si es droga, dinero, armas o lo que sea. Lo único que quiero saber es si vale la pena que te esté ayudando. Pedro se giró bruscamente. No es nada de eso, espetó con la voz quebrada. Silencio. Entonces dime qué es. Pedro apretó los labios, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Ramiro lo miró largo rato. Si no puedes confiar, está bien, pero no esperes que siga sin saber si me estás metiendo en algo que me va a costar caro. Y sin decir más, subió de nuevo a la morena. Pedro lo siguió unos minutos después. Subió en silencio, con los ojos rojos pero secos. El motor volvió a rugir, la carretera los esperaba. Pero ahora el silencio no era solo incómodo, era una grieta que crecía entre los dos. Y Ramiro, por primera vez, no estaba seguro de querer seguir adelante. El letrero oxidado decía, Estación El Hornero, 24 Rs, aunque la mitad de los focos del lugar estaban fundidos y la tienda tenía más telarañas que productos. A un costado, una bomba vieja chillaba cada vez que alguien cargaba, pero no había nadie, solo ellos dos y la noche espesa, con ese aire a humedad estancada que olía a caucho, aceite quemado y café recalentado. Ramiro apagó la morena junto a un poste inclinado que apenas alumbraba el estacionamiento. Pedro estacionó detrás, como si siguiera su sombra. La luz amarilla oscilaba sobre los camiones como una vela a punto de apagarse. Ramiro bajó primero, se estiró los hombros, chasqueó el cuello y caminó hacia la tienda. Pero antes de entrar, volteó hacia el remolque de Pedro. Algo le llamó la atención. Una especie de vaho, como si saliera calor de dentro. Era leve, pero en el aire frío de la noche se notaba, y estaba saliendo por una rendija mal sellada cerca de la compuerta. Se acercó sin hacer ruido, como quien sigue un presentimiento. Tocó el metal. Estaba tibio, demasiado tibio para una carga vacía. Ramiro frunció el ceño. Dio un paso atrás, sin hacer ruido. ¿Todo bien? La voz de Pedro lo sorprendió a espaldas. Ramiro se volteó despacio. Sí, nomás viendo si este changarro aún vende café de veras. Pedro no dijo nada. Solo se metió las manos en los bolsillos. ¿Quieres algo?, preguntó Ramiro. Pedro negó con la cabeza. Ramiro lo observó un segundo más, no por sospecha, sino por una mezcla extraña de preocupación y rabia. Ese chamaco cargaba algo que lo estaba matando por dentro, y no era solo lo que traía en el remolque. Entró a la tienda.
El interior olía a humedad y galletas viejas. El encargado dormía sobre una silla, con la gorra tapándole los ojos. Ramiro agarró un termo de café, dejó unas monedas en el mostrador y salió sin despertar al hombre. Afuera, Pedro estaba sentado en el estribo de su camión, fumando. La brasa del cigarro parpadeaba con el viento. Ramiro se acercó y le extendió el café. Pedro dudó, pero lo aceptó. «Gracias», murmuró. Ramiro se sentó junto a él, ambos mirando hacia la nada. El silencio se acomodó entre los dos, esta vez más llevadero, como una cobija vieja. «¿Tú crees que uno puede perderse por hacer algo bueno?», preguntó Pedro de pronto sin mirarlo. Ramiro giró lentamente la cabeza. «Sí, pero también creo que a veces perderse es la única forma de encontrarse de nuevo». Pedro tragó saliva. Miraba el vapor del café como si quisiera leerle el futuro. «No es fácil, Ramiro. Nadie dijo que lo fuera. Es que si hablo, cambia todo». Ramiro suspiró. «A veces callar también cambia todo. Para mal». Pedro se quedó callado. Luego se levantó y caminó hacia el remolque. Puso la mano sobre la compuerta cerrada y se quedó ahí, inmóvil, como si le hablara sin palabras a lo que llevaba dentro. Ramiro lo observó desde lejos, con el pecho apretado. Algo se cocinaba detrás de esa puerta, algo que estaba empezando a oler a verdad, y él sabía que pronto, muy pronto, no habría forma de evitar abrirla. Ramiro terminó el café de un trago lento, con la mirada fija en la figura de Pedro, aún de pie frente al remolque. El silencio entre ambos era grueso como el aire antes de una tormenta. El viejo camionero se levantó despacio, sacudiéndose la mugre del pantalón, y caminó hacia él con pasos firmes. Pedro no volteó. Su mano seguía apoyada sobre la compuerta sellada, los dedos tensos, los nudillos blancos. «Te voy a decir algo, chamaco», empezó Ramiro con voz baja pero directa. «Yo ya no estoy para andar adivinando intenciones en la gente. Me he metido en broncas, sí, pero nunca a ciegas». Pedro suspiró hondo sin moverse. «No estás en peligro, Ramiro. Eso me lo tienes que probar, no solo decir». Finalmente, Pedro giró. Tenía la mirada oscura, cargada, como si llevara días sin dormir bien. «Tú no entiendes. Entonces, hazme entender», interrumpió Ramiro, sin subir la voz, pero firme. «Si quieres que siga jalando contigo, más vale que haya un mínimo de confianza entre los dos. Porque mira», señaló la caja, «eso que llevas ahí está vivo o está fresco, y no es una metáfora». Pedro apretó los dientes, cruzó los brazos. Su cuerpo entero parecía estar a punto de quebrarse. «No puedo contarlo, no todo. No te estoy pidiendo confesiones, solo claridad. ¿Es algo que nos va a meter en problemas legales?». Pedro dudó. «No. ¿Es algo que podría asustar a un policía?». Más duda, un segundo más largo. «Tal vez», admitió al fin, bajando la cabeza. Ramiro lo observó en silencio. No lo presionó. Solo dejó que la respuesta flotara en el aire. «Mira, Pedro, yo también he guardado cosas por miedo, por vergüenza, por no saber cómo decirlas, pero eso no me ayudó. Al contrario, me hizo perder lo que más quería». Pedro lo miró por primera vez, con verdadera atención. «¿Tu familia?». «Mi hijo, Tomás». Ramiro se llevó la mano al pecho, como si el nombre aún pesara. «No supe cómo pedirle perdón, y por orgullo lo dejé ir. 10 años sin hablar, y cada día pesa más». Pedro bajó la mirada otra vez, pero esta vez no con distancia, con dolor. «Yo no tengo a quien perder, ya perdí a todos». Silencio. «Entonces dime, ¿qué haces cargando eso solo?». Pedro dio un paso atrás, tocó el candado con los dedos, pero no lo abrió. «No es por miedo a ti, Ramiro. Es que si lo cuento, lo que estoy haciendo pierde sentido, y necesito terminarlo». «¿Y estás seguro de que lo que haces es lo correcto?». Pedro asintió, lento. «No sé si es lo correcto, pero es lo que prometí. Y la promesa fue lo último que le dije». Ramiro se quedó callado. No necesitaba más detalles, porque en ese momento entendió que no era contrabando ni delito. Era otra cosa, algo profundamente personal.
Está bien, dijo al fin, pero si las cosas se ponen feas, no me dejes sin saber por qué. Pedro lo miró a los ojos. No lo haría. Ramiro asintió. Dio media vuelta y caminó de regreso a la morena. La noche estaba más oscura ahora, como si el cielo los estuviera vigilando, y detrás de esa caja cerrada, el silencio seguía latiendo. Pero por primera vez, Ramiro decidió confiar. La noche se sentía más liviana, no porque las dudas se hubieran ido, sino porque al menos ahora ya no estaban envueltas en mentiras. Ramiro acomodó una vieja manta en el suelo de cemento, junto al costado de la morena, y puso sobre una caja invertida 2 sándwiches de jamón y queso que había traído desde la última estación decente. Pedro se sentó con la espalda contra el tanque de gasolina, los brazos cruzados, como si aún no supiera si merecía sentarse ahí. No es mucho, pero es lo que hay, dijo Ramiro, pasándole uno de los panes. Pedro lo tomó con un leve gesto de cabeza. Comieron en silencio los primeros minutos. Solo el sonido de las hojas moviéndose con el viento y el zumbido lejano de algún transformador viejo rompían el momento. Era una calma rara, de esas que llegan cuando ya no se necesita hablar para entender. Mi viejo nunca me enseñó a manejar, soltó Pedro de pronto con la mirada fija en el horizonte, pero sí me enseñó a cargar cosas, aunque nunca fueran mías. Ramiro lo miró de lado, pero no lo interrumpió. Él decía que un hombre no se mide por lo que dice, sino por lo que aguanta, que si hay que callar, se calla, que si hay que tragar dolor, se traga sin hacer gestos. Hizo una pausa. Le dio una mordida al pan. Masticó como si fuera papel. Yo crecí creyendo eso, que abrir la boca era debilidad, que mostrar lo que uno siente es darle ventaja al otro. ¿Y ahora qué piensas?, preguntó Ramiro. Pedro soltó una risa amarga. Ahora pienso que tanto tragar termina por pudrirte por dentro. Ramiro asintió. Le dolía esa frase, porque era la suya también, aunque nunca la había dicho así. ¿Sabes qué es lo más pesado de esta vida?, preguntó el viejo, mirando hacia el remolque blanco. No es la carga que llevas, es la que no puedes soltar. Pedro se quedó quieto. Yo también me tragué muchas cosas. Mi esposa murió creyendo que yo era mejor de lo que fui. Y mi hijo, pues, se fue creyendo que yo era peor de lo que soy. ¿No lo buscaste? 1000 veces, pero nunca apreté llamar. Tenía el número ahí, en el celular, lo veía todos los días, y cada día algo dentro de mí decía, mañana. Pedro bajó la cabeza. Se notaba que esas palabras le estaban tocando más de lo que quería. ¿Y si ya es tarde? Ramiro se encogió de hombros. Capaz sí, pero yo ya no quiero morirme con eso atorado en el pecho. Por eso te ayudé, ¿sabes? Porque te vi ahí, empapado en la lluvia, con la mirada rota. Y fue como verme a mí mismo hace años, cuando todavía tenía la esperanza de arreglar lo que rompí. Pedro tragó saliva. No podía mirarlo. Yo no sé si tengo redención, Ramiro. No sé si existe eso. Pero sí sé que ayudar a alguien más a veces es la única forma que tiene uno de salvarse un poco. Pedro se levantó sin decir nada. Caminó hasta el remolque. Lo tocó otra vez, pero esta vez con suavidad, como si lo que estuviera dentro necesitara cariño más que custodia. Ramiro lo miró desde lejos. Por primera vez en años, sintió que su vida no estaba en pausa. Sentía que algo dentro de él estaba comenzando a moverse otra vez, como si, en ese extraño muchacho, el destino le hubiera dado una segunda oportunidad, y esta vez no pensaba desperdiciarla. El cielo empezaba a clarear. Apenas una línea pálida asomaba detrás de los cerros y el resto del mundo seguía envuelto en sombras. Ramiro ya estaba despierto, sentado en el borde de la morena, tomándose su segundo café del día, cuando vio a Pedro caminando hacia él con pasos lentos, como si cada uno le costara. Tenía la cara cansada, los ojos hinchados, el alma hecha trizas. Ramiro supo, sin que le dijeran, que esa mañana algo iba a cambiar. Pedro no dijo nada al principio. Solo se sentó a su lado y se quedó viendo el vapor que salía del termo. No sé cómo empezar, dijo por fin.
Ramiro le pasó el termo sin mirarlo. Con la verdad, así se empieza. Pedro lo sostuvo con ambas manos, sin tomar. Lo que hay en el remolque. Hizo una pausa larga como si le doliera respirar. Es mi mamá. Ramiro lo miró. No entendía. No del todo. ¿Tu mamá? Muerta, dijo Pedro con los ojos clavados en la tierra. Murió hace 4 días, en el hospital. No tenía papeles, no tenía seguro, no tenía a nadie más que a mí. Ramiro sintió el corazón apretarse. Le prometí, continuó Pedro, que la iba a llevar de vuelta a Paraguay, a su pueblo, que no iba a dejar que la enterraran como desconocida en un panteón del gobierno. Ella no quería eso. Quería volver a casa aunque fuera muerta. Ramiro dejó escapar el aire lentamente. El silencio se volvió más denso, más real. Nadie quiso ayudarme. No tenía cómo pagar una funeraria ni el traslado legal, así que la envolví, la metí en una caja refrigerada, robé el camión de un taller donde trabajaba, no para venderlo, no para huir, solo para cumplir con lo que le prometí. Las palabras cayeron como piedras, y luego el llanto, no escandaloso, no exagerado, un llanto seco, silencioso, que apenas salía por los ojos, pero lo ahogaba por dentro. Ramiro lo dejó llorar, no dijo nada, no había palabras en ese momento que pudieran consolar. Solo puso su mano sobre el hombro del muchacho, firme, presente. Sé que estuvo mal, Ramiro, pero no podía dejarla allá. Era mi mamá. Era todo lo que tenía. Ramiro asintió con la cabeza. No te voy a juzgar, Pedro. Lo que hiciste puede que no haya sido legal, pero tampoco fue egoísta. Fue amor, en su forma más brava. Pedro levantó la vista. Tenía los ojos llenos de vergüenza y dolor, pero también, por primera vez, de alivio. Pensé que me ibas a abandonar o entregarme. Yo ya perdí a mi hijo por no saber estar ahí cuando me necesitó. No pienso volver a dejar solo a alguien que está haciendo lo correcto por el motivo más humano que existe. Pedro respiró hondo, por primera vez sin ese nudo en el pecho. Gracias, Ramiro. Vámonos, dijo el viejo poniéndose de pie. Ya no estamos escapando, estamos cumpliendo. Mientras caminaban hacia los camiones, el sol empezaba a romper las sombras, y aunque la carretera seguía larga y complicada, al menos ahora sabían a dónde iban y por qué valía la pena llegar. Pedro ajustó el volante con las manos sudadas. Iban en silencio, la carretera recta como una línea trazada con regla, pero por dentro él iba dando vueltas. Ramiro, lo que te dije ayer no es todo, soltó de pronto sin mirarlo. Ramiro no reaccionó enseguida, mantenía la vista en el horizonte. Habla, mijo. Ya llegamos hasta aquí. Pedro tragó saliva. Cuando mi mamá se enfermó, no tenía papeles. No podían internarla legalmente, ni siquiera darle un seguro. Le daban lo básico en la sala de urgencias, pero nada más. Me decían que no podían hacer nada, que no había cómo internarla. Solo paliativos, morirse sin ruido. Ramiro apretó la mandíbula. Ese tipo de injusticias le hervían la sangre. Y aún así trabajaba, limpiaba casas, cuidaba ancianos, mandaba dinero a sus hermanas allá en Paraguay, como si no tuviera el cuerpo roto. Pedro bajó la voz. La última vez que hablé con ella, me pidió que no la dejara ahí, que la regresara con los suyos, que si moría quería que la llevara de vuelta. Y yo le prometí que sí. Silencio. Murió esa noche, sola, sin médico, sin nadie más que yo. El hospital no la retuvo porque sabían que no podían registrarla. Me dejaron llevármela como si fuera un mueble. Ramiro tragó hondo. No tenía ni cómo pagar un cajón. El único amigo que me quedaba me prestó una caja de refrigeración de un taller mecánico. Robé ese camión, lo llené con hielo seco y salí, sin decirle a nadie, murmuró Ramiro. Pedro asintió. ¿Qué más podía hacer? Ramiro frenó el camión al borde de la carretera. Apagó el motor. Miró a Pedro con una calma que dolía. ¿Y pensabas cruzar frontera así nomás? Voy a cruzarla, respondió Pedro, sin dudar. Como sea, ella me lo pidió,
y yo le juré que iba a hacerlo. Aunque te arresten, aunque termines en el bote. Pedro no respondió. Mira, chamaco, dijo Ramiro con tono pausado pero fuerte. Una promesa así no es cualquier cosa. Yo entiendo que uno haga locuras por amor, pero estás al borde de echarte la vida encima. Pedro lo miró con los ojos rojos, como si llevara días sin llorar y por fin se diera permiso. ¿Tú qué harías? Ramiro bajó la vista. No respondió enseguida. No lo sé, pero creo que, por alguien que te dio todo, vale la pena arriesgarse. Aunque te parta la madre, aunque pierdas todo. Pedro volvió la vista al frente, pero con otra expresión, más calma, más firmeza. Y entonces, Ramiro le preguntó algo que lo dejó helado. ¿Estás seguro que lo haces por ella y no por ti? Pedro se quedó helado. Nunca se lo había preguntado así. Y en su silencio, la pregunta quedó flotando. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Cruzarías la frontera con el cuerpo de tu madre para cumplir su última voluntad, aunque eso significara ir preso? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Siguieron avanzando. Ya no se sentía como una persecución, se sentía como un cortejo, como si llevaran algo sagrado. Pedro sacó una foto vieja del bolsillo. Su mamá en bata de hospital, con una sonrisa chueca y los ojos cansados. En la parte de atrás, con letra temblorosa, había escrito: «No me llores allá, llévame a casa». Ramiro la tomó en sus manos. La miró un largo rato. Luego se la devolvió con una sola frase. «Vamos a llevarla a casa, Pedro, cueste lo que cueste». Pedro cerró los ojos. Y por primera vez, desde que arrancó ese viaje, no se sintió solo. El camión avanzaba lento por una curva empinada, bordeando una colina cubierta de árboles. La niebla matinal seguía pegada al vidrio como si no quisiera dejarlos ver más allá. Pedro iba con la vista clavada en el camino, y Ramiro, con los dedos firmes sobre el volante, parecía estar en otro tiempo. El ambiente se había vuelto denso otra vez, pero no por desconfianza. Era esa densidad que viene cuando se va a hablar de lo que más cuesta. ¿Tú crees que los errores tienen fecha de caducidad?, preguntó Ramiro de la nada, sin mirarlo. Pedro levantó la ceja, desconcertado. ¿A qué te refieres? ¿A que si uno puede dejar de pagar por lo que hizo mal, aunque hayan pasado años? Pedro no respondió. Ramiro soltó el aire por la nariz, tomó una curva cerrada y al salir aflojó el acelerador. Mi esposa se llamaba Elena. Empezó con la voz ronca. Era la única que me entendía. Aguantó mis ausencias, mis enojos, mis silencios, todo. ¿Murió en la carretera?, preguntó Pedro con cuidado. Ramiro negó con la cabeza. Murió en casa, sola, de un infarto. Pedro lo miró de reojo sin entender. Y yo estaba con otra mujer. Ahí cayó el primer silencio real. Ramiro tragó saliva. No le gustaba decirlo. Nunca lo había contado a nadie, pero lo estaba diciendo porque necesitaba sacarlo. No fue planeado, no fue amor, no fue nada. Fue un desliz estúpido. Una noche en un taller con una clienta, y esa fue la noche que Elena se murió. Pedro se quedó helado. ¿Tu hijo lo supo? Lo supo todo. Me lo dijo en la cara. Y me odió. Me gritó que era una mierda de hombre, que no quería volver a verme. Ramiro apretó los puños en el volante. No lo culpo, pero yo no supe cómo enmendarlo. Me tragué la culpa. Me escondí en la carretera. Me alejé más y más, pensando que con la distancia dolía menos, pero no, solo duele distinto. Pedro volvió la vista al frente, pero ahora había algo distinto en sus ojos, una comprensión profunda, un espejo. Se detuvieron en un pequeño mirador. El paisaje era seco, árido, con montes bajos y piedras grises. El viento soplaba fuerte y la morena crujía como si también necesitara respirar. Pedro bajó primero, se apoyó en la defensa del camión. Ramiro salió después, con un termo de café en la mano. Se lo ofreció, sin hablar. «Nunca imaginé que un tipo como tú tuviera una historia así», dijo Pedro, mirando el horizonte.
Y yo tampoco imaginé que un tipo como tú estuviera haciendo lo que estás haciendo, respondió Ramiro. Se miraron, no como camioneros ni como desconocidos. Se miraron como dos hombres rotos que por fin encontraban un poco de paz en el reflejo del otro. ¿Crees que tu hijo te perdonaría algún día?, preguntó Pedro con la voz baja. No lo sé, pero creo que por primera vez me siento listo para pedirle perdón. Pedro asintió, guardó silencio unos segundos. ¿Y tú crees que mi mamá estaría orgullosa de esto?, preguntó sin mirarlo. Ramiro tardó en responder. Sí, Pedro, porque no cualquiera tiene el valor de cumplir una promesa así, aunque el mundo entero le diga que está mal. Pedro se le quebró un poco la voz, pero no lloró, solo bajó la cabeza. Gracias, viejo. Ramiro sonrió con tristeza. No me des las gracias. Yo también necesitaba este viaje, solo que no lo sabía. Se quedaron ahí un rato más, en silencio, escuchando el viento y las ramas secas moverse. Y en ese instante, sin decirlo, ambos entendieron que no estaban tan solos como creían. La carretera, con toda su soledad y sus sombras, les estaba dando algo más valioso que el destino, una nueva oportunidad de redención. Ramiro ajustó el cinturón de seguridad mientras la morena rugía al arrancar. Pedro seguía en el asiento del copiloto, callado, mirando cómo el mundo pasaba detrás del vidrio con esa mezcla de ansiedad y resignación. El GPS marcaba una nueva ruta, una que no estaba en el plan original: cruzar la frontera hacia Paraguay. Pedro no decía nada, pero su cuerpo hablaba. Movía las piernas sin parar, se frotaba las manos, como si en cualquier momento fueran a detenerlos. ¿Te vas a echar para atrás?, preguntó Ramiro sin voltear. Pedro negó con la cabeza. No, pero tú sí podrías hacerlo. No vine hasta acá para dejarte a medias, dijo Ramiro, firme. Si hay bronca, me la echo contigo. Pedro frunció el ceño, confundido. ¿Por qué? Ya hiciste demasiado. Ramiro apretó el volante. Luego volteó y le dijo con una calma que helaba: porque nadie debería cargar solo una pena así. Pararon a cargar gasolina en una estación vieja, cerca de Ituzaingó. Mientras el tanque se llenaba, Pedro revisaba los documentos falsos que había conseguido. Una guía de traslado, un supuesto permiso de exportación, todo hecho por un conocido que cobraba caro por no hacer preguntas. Ramiro los miró de reojo. No eran más que papeles para tranquilizar a policías cansados. Nada legal, nada seguro. ¿Y si nos atoran?, preguntó cruzado de brazos. Pedro respiró hondo. Tengo un plan, medio torcido, pero funciona. A ver, vamos a cruzar por una ruta secundaria, una de esas que usan los ganaderos. Hay una brecha sin vigilancia a ciertas horas. Solo tenemos que llegar antes de que oscurezca. Ramiro negó con la cabeza, sonriendo apenas. Estás más loco de lo que pensaba, y tú estás más noble de lo que admites. Ramiro lo miró serio. No confíes tanto en mí, chavo. Yo no soy ningún santo. Tú tampoco confíes tanto en el plan. Ambos soltaron una risa tensa, como si necesitaran romper la gravedad del momento. Pero sabían que el siguiente tramo del viaje no era un paseo, era una apuesta de todo o nada. Ya de vuelta en la carretera, Ramiro miró su celular. El contacto de Tomás seguía ahí, intacto, intocable. Pedro lo notó. ¿Y? ¿Vas a llamarlo? Ramiro tragó saliva. No sé qué decirle. Pedro lo miró con seriedad. Di lo mismo que me dijiste a mí. Nadie debería cargar solo una pena así. Ramiro soltó una carcajada seca. Mira nada más, el filósofo del hielo seco. Pedro se encogió de hombros. A veces los más rotos somos los que más entendemos cómo remendar. Ramiro respiró hondo y marcó. El tono sonó una vez, luego otra, y luego entró el buzón. No dejó mensaje, solo miró el celular, pensó unos segundos y dijo: otra vez será. Pedro no insistió. Sabía que para algunos hombres marcar era más difícil que cruzar una frontera ilegal. El sol empezaba a caer cuando dejaron atrás la última estación marcada. Delante de ellos, solo una brecha de tierra rojiza, irregular,
Con árboles cerrados y sin rastro de civilización, Pedro frenó, bajó del camión y revisó los amarres del remolque. Estaba más nervioso que nunca. Ramiro se bajó también, cruzó los brazos y miró el camino. ¿Estás seguro? Pedro asintió. No hay vuelta atrás, Ramiro. Entonces vamos de una vez. Se miraron, no con temor, sino con ese respeto que se tienen los hombres que ya no le deben explicaciones a nadie más que a su conciencia. Y con eso subieron a los camiones. Ramiro puso en marcha la Morena, y detrás Pedro arrancó con el rugido de un motor que parecía latir como corazón. La tierra levantó polvo rojo, el sol se escondía, y el silencio de la frontera los esperaba como un juez con los ojos vendados. Ya no había plan B. Solo seguir y enfrentar lo que viniera. La brecha polvosa ya había quedado atrás. Ahora rodaban por una carretera secundaria que, según el mapa de Pedro, evitaba los puntos de control principales. El sol estaba a punto de esconderse, tiñendo el cielo de un naranja seco, cuando Ramiro vio algo que le heló la sangre. Una camioneta blanca, con conos anaranjados y dos hombres con uniforme. «Pedro», murmuró. ¿Eso estaba en el plan? Pedro miró hacia adelante, frunciendo el ceño. No, esa ruta no tiene retén. No deberían estar ahí. Ramiro bajó la velocidad. El estómago se le encogió. A la derecha, un monte cerrado. A la izquierda, barranco, sin salida. No podían dar la vuelta. Uno de los agentes levantó la mano. El otro se adelantó, con una linterna y una carpeta. «Tranquilo», dijo Ramiro. «Déjame hablar a mí». Pedro asintió, apretando el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. «Buenas tardes, caballeros», dijo Ramiro, con una sonrisa forzada mientras bajaba el vidrio. «Documentos, por favor», respondió el agente, sin mirarlo. Ramiro entregó su licencia, el permiso de circulación de la Morena y un par de papeles viejos que parecían útiles en momentos así. El agente los revisó en silencio. «Destino, Asunción, carga liviana, entrega personal. ¿Y el otro camión?» Ramiro volteó a ver a Pedro, que ya tenía la ventanilla abajo. «Es mi sobrino. Trae pertenencias familiares. Vamos en caravana. Ya saben cómo es con las aduanas. Si no ven a uno vigilando al otro, te revientan el remolque». El agente levantó una ceja. «¿Y por qué esta ruta? ¿Por qué no cruzaron por Encarnación? Problemas de papelería, atrasos, ya sabes cómo es». Ramiro bajó la voz. «Y si le soy sincero, el sistema está tan revuelto que cualquier agente con hambre te saca un billete por respirar». El agente lo miró fijo. Luego miró a Pedro, que se mantenía rígido, sin expresión. «Puedo ver la carga de su sobrino». Ramiro sintió que el corazón se le detenía un segundo. Antes de que Pedro hablara, Ramiro lo interrumpió. «Lo que trae es delicado. Es un ataúd». El silencio fue brutal. «Nuestra hermana falleció hace unos días. Murió en Buenos Aires. No teníamos recursos para el trámite diplomático, así que decidimos traerla nosotros. Ella quería ser enterrada en Paraguay. Lo último que pidió fue volver a casa». El agente bajó la mirada por un momento. No dijo nada. Luego suspiró. «Documentos del traslado». Ramiro sacó un sobre arrugado con un par de papeles impresos en tinta corrida. Eran falsos, pero parecían creíbles. El agente los miró con desconfianza. Pasó la linterna por encima. «¿Esto es original?» «No, pero fue lo único que nos dieron en la funeraria comunitaria. No queríamos dejarla sola allá. Es familia, señor». El segundo agente se acercó. «Déjalos pasar. No es tráfico», dijo en voz baja al oído de su compañero. «Y no quiero cargar con una historia de fantasmas paraguayos por negarle a un muerto el camino a su tierra». El primero resopló, devolvió los documentos y les hizo una seña para avanzar. «Que lleguen con bien», Ramiro asintió. «Gracias, oficial. De verdad». Encendió el motor y siguió adelante. Pedro no arrancó hasta que Ramiro lo rebasó, y en ese tramo corto, entre los conos y la línea blanca pintada sobre el pavimento, la tensión fue tan grande que ninguno respiró hasta estar lejos.
Después de 5 kilómetros de silencio, Pedro encendió el radio. Música guaraní, bajita, casi como un susurro. Ramiro miró por el retrovisor y luego por el espejo lateral. No lo seguían. ¿Cómo supiste qué decir?, preguntó Pedro. Ramiro no quitó la vista del camino. Uno aprende. A veces la verdad y la mentira se parecen tanto que solo importa quién las dice. Pedro asintió. No era alivio lo que sentía, era otra cosa. Una mezcla de culpa, respeto y un poco de esperanza. Gracias por cubrirme. No fue por ti, respondió Ramiro serio. Fue por tu mamá. Pedro bajó la cabeza, mordiéndose el labio. ¿Y ahora qué? Ahora seguimos, hasta el final. Y mientras la noche caía sobre el monte, ambos sabían que estaban cada vez más cerca. No solo de la tumba, sino de un cierre que habían esperado toda la vida. El camino se abrió en una llanura tranquila, con pastizales dorados por el sol del atardecer. La morena avanzaba suave, y el motor sonaba como un suspiro viejo que ya no peleaba con el mundo. Pedro iba detrás, más relajado que nunca, y por primera vez en días no había urgencia en sus movimientos. Ramiro bajó el volumen del radio. Sus dedos tamborileaban sobre el volante, algo le quemaba en el pecho. Era como si todo lo vivido con Pedro le hubiera despejado el alma, dejando espacio para una sola cosa pendiente. Tomó el celular del tablero. Tomás, hijo. El contacto seguía ahí, una década intacta, 10 años de silencio guardado en un nombre. El pulgar tembló, tocó llamar. Sonó una vez, 2, 3, buzón de voz. Ramiro cerró los ojos y apretó el teléfono contra la oreja. La voz automática le pidió dejar el mensaje. Respiró profundo. Tomás, soy yo. Ramiro dudó. Una palabra mal dicha y todo se iba al carajo. Pero ya no había marcha atrás. No voy a darte vueltas. No sé si quieras escucharme. No sé si este número aún es tuyo. Pero aquí estoy. Silencio. Respiró de nuevo. Te fallé. No hay otra forma de decirlo. Le fallé a tu madre y a ti. Me escondí en la carretera creyendo que podía seguir como si nada. Y no se puede. Una pausa más larga. Conocí a un muchacho. Un cabrón terco, dolido, con una historia que me hizo verme en un espejo. Y no sabes cuánto me dolió darme cuenta de todo lo que me perdí por callar. El nudo en la garganta ya le apretaba. Si quieres ignorar esto está bien. Si borras el mensaje también. Pero solo quería decirte que todavía te quiero, mijo. Aunque no lo parezca, aunque no sepa cómo demostrártelo. El mensaje estaba por cortarse. Estoy en Paraguay, no por mí, por alguien más. Pero si alguna vez quieres hablar, aquí estaré. Siempre, colgó. El silencio que siguió fue como un zumbido en el pecho. No hubo alivio, solo el vacío de lo que se dijo y lo que nunca se sabrá si se escuchó. La noche cayó rápido. Pedro y Ramiro pararon en un descampado con vista al río Paraná. El cielo estaba limpio por primera vez en días. Las estrellas parecían más cercanas. Pedro se acercó con 2 panes de tortilla y una lata de sardinas. ¿Todo bien? Ramiro lo miró con los ojos un poco más húmedos de lo normal. Llamé a mi hijo. Pedro se sentó a su lado en silencio. ¿Contestó? Buzón. ¿Le dejaste algo? Ramiro asintió. Lo que tenía en el pecho desde hace años. Pedro lo miró con respeto. Eso ya es mucho más de lo que muchos hacen. Ramiro se quedó viendo el cielo. Ojalá lo escuche, no para que me perdone, sino para que sepa que sigo aquí. Pedro no dijo nada más. Solo le pasó el pan. La brisa soplaba suave. Las luciérnagas saltaban entre los matorrales. Y aunque el mundo seguía igual de complicado, algo dentro de Ramiro había cambiado. Por primera vez ya no se sentía perdido. El camino de terracería vibraba bajo las llantas de la morena y del camión blanco, cubiertos ya por el polvo rojo y espeso del interior de Paraguay. El pueblo era pequeño, apenas un puñado de casas con techos de chapa, una plaza con hamacas rotas y una iglesia con la pintura desgastada por el sol y el tiempo. Pedro bajó del camión con las manos temblorosas. Ramiro se le acercó sin decir nada, solo le puso una mano en el hombro.
El campanario marcaba las 7 de la mañana. El calor apenas comenzaba a pegar, pero el sudor que Pedro sentía no era por el clima. Un perro flaco los miraba desde la sombra de un naranjo. «Es aquí», dijo Pedro, señalando la pequeña iglesia. «Aquí nació mi mamá. Aquí quería descansar». El cura, un hombre delgado y de rostro amable, salió al ver los camiones. Se acercó sin hacer preguntas, como si supiera, desde la distancia, todo lo necesario. «¿Ella se llamaba Ángela?», preguntó con tono sereno. Pedro asintió con la voz atorada. «Sí, padre, Ángela Romero». El cura se persignó. «La conocí. Cuando era niño, ella me enseñó a leer en la escuelita. Pasen, vamos a prepararlo todo». Unas cuantas vecinas del pueblo comenzaron a llegar. Algunas llevaban flores, otras rosarios. Nadie preguntaba qué había pasado. Nadie cuestionaba por qué había llegado en un camión. Solo miraban con respeto, con ternura, con ese cariño que solo los pueblos chicos guardan para sus muertos. El ataúd fue bajado con cuidado. Entre Ramiro, Pedro, el cura y un vecino de manos curtidas, lo cargaron hasta el altar improvisado frente a la iglesia. Pedro no podía hablar. Los ojos le brillaban como si no cupiera más dolor ahí dentro. Ramiro, con las manos cruzadas al frente, no quitaba la vista del muchacho. El cura dijo unas palabras sencillas. No fue un sermón ni una homilía. Fue algo más íntimo, como si Ángela estuviera ahí, escuchando con su delantal limpio y su sonrisa cansada. «Aquí está tu hijo, Ángela. Cumplió su promesa, te trajo de vuelta y hoy no estás sola». Pedro se quebró. Las rodillas le temblaron. Se llevó las manos a la cara. No gritó, no sollozó, solo dejó que el llanto saliera por fin, como una herida que ya no podía contener la sangre. Ramiro se acercó, lo abrazó sin palabras, y ahí, en silencio, ambos lloraron. No solo por Ángela, sino por todo lo que habían perdido, por todo lo que aún no sabían cómo recuperar. El cementerio estaba a unas cuadras del pueblo. Una lomita rodeada por árboles bajos, cruzada por senderos de tierra y lápidas sin fecha. Ahí, junto a un sauce pequeño, cavaron la tumba. Pedro insistió en echar la primera pala de tierra. Sus brazos temblaban, pero no cedió. Cada palada era un pedazo de culpa que soltaba, un adiós que no pudo decir antes. Ramiro se quedó a un lado, con el sombrero en la mano. Miraba cómo Pedro enterraba a su madre, y al mismo tiempo, como algo dentro de él también se despedía. Su miedo, su soledad, su carga. Cuando el último montículo fue acomodado, el cura puso una cruz de madera y amarró un rosario en el centro. «Aquí descansa en paz», dijo. Pedro se arrodilló frente a la tumba, murmuró algo que solo él y su madre sabían, y después de unos minutos se levantó. No dijo nada, no hacía falta. Ramiro lo esperó al borde del camino, donde los camiones ya estaban listos para irse. «¿Y ahora qué?», preguntó Pedro con los ojos hinchados. Ramiro lo miró con una leve sonrisa. «Ahora seguimos, pero distinto». Pedro asintió. «Gracias, Ramiro, por todo. Gracias a ti, mijo, por dejarme acompañarte». Se dieron la mano. Luego el abrazo fue inevitable, fuerte, largo, verdadero. Y cuando subieron a sus respectivos camiones y los motores rugieron otra vez, no lo hacían como antes. Ahora sonaban a libertad, a final y también a comienzo. La estación era chiquita, medio oculta detrás de un letrero de madera que decía «Café y pan casero, Doña Eulalia». 2 mesas de plástico bajo una galería techada, un ventilador colgado que apenas giraba y el olor a pan dulce recién horneado que llenaba el aire. Ramiro y Pedro se sentaron sin decir palabra, cada uno frente a una taza de café caliente. No hacía falta más. Después de todo, ya habían hablado con todo lo que importaba, con las lágrimas, con los gestos, con los kilómetros compartidos en silencio. Ramiro rompió la calma con una frase suave. «Buen café», Pedro asintió. «Sí, sabe a cierre». Ramiro soltó una risa bajita, como quien entiende algo sin querer.
Hay cafés que te despiertan y hay otros que te despiden. Pedro miró la taza. ¿Tú cuál crees que es este? Nos despide, mijo, pero también nos deja algo adentro, algo que nos va a acompañar un buen rato. Pasaron unos minutos así, observando cómo la vida seguía alrededor. Un perro que cruzaba la calle sin prisa, una doñita que barría su entrada, un niño que pedaleaba con las rodillas más grandes que la bici. Ramiro jugaba con la cuchara en la taza. ¿Vas a volver? Pedro lo pensó. No lo sé, quizá, pero no como antes, no con miedo. Ramiro lo miró. Hazlo cuando estés listo. Y si alguna vez necesitas algo, tú ya sabes dónde encontrarme. Pedro lo miró también. Sus ojos ya no estaban cargados de rabia. Había calma, incluso algo de ternura. Tú también, viejo, si algún día decides dejar de huir de tu hijo, él va a agradecerlo, aunque no te lo diga. Ramiro asintió. Sabía que ese mensaje era directo, aunque no venía con presión. Era una invitación a cerrar su propia historia, a intentarlo. Pagaron la cuenta sin discutir. Ramiro dejó de más, como siempre. La señora del café les dio un panecito a cada uno por si les da hambre en la ruta. Lo guardaron sin decir que sí, sin decir que no. Caminaron juntos hasta donde estaban los camiones. La Morena, con su cabina azul y su historia cargada de kilómetros, y el Mercedes blanco, ahora vacío, esperando nuevo destino. Pedro extendió la mano. Gracias por no soltarme. Ramiro la apretó con fuerza. Gracias por dejarme acompañarte. Y entonces, sin palabras, se abrazaron. Un abrazo de hombres que se entendieron más allá del juicio, más allá del pasado. Pedro subió a su camión. Encendió el motor, miró a Ramiro por la ventana. «Nos vemos en la ruta». «Órale, chingón», respondió Ramiro sonriendo. Ambos camiones arrancaron, uno hacia el sur, el otro, quién sabe, pero lo importante era que cada uno ya tenía un rumbo. En el camino, Ramiro encendió la radio. Sonaba una canción vieja, de esas que hablaban de volver a casa. Miró su celular. El contacto de Tomás seguía ahí. Marcó. No entró buzón. El teléfono sonó. 1, 2, 3. ¿Papá? Ramiro tragó saliva. La voz, esa voz que no escuchaba desde hacía 10 años, estaba ahí, viva, esperando. «Soy yo, mijo». Silencio. Y luego, del otro lado. «¿Dónde estás?» Ramiro sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «En la ruta, como siempre. Pero esta vez voy pa' casa». Los camiones se detuvieron en una estación justo antes de separarse en dos rutas distintas. Una llevaba hacia el sur, de vuelta a Argentina. La otra, más al oeste, conducía a la frontera con Brasil. Pedro bajó primero. Caminó hacia La Morena con paso tranquilo, distinto al de los primeros días. Ya no arrastraba los hombros ni apretaba el mentón como si el mundo le debiera algo. Ramiro bajó también. Se encontraron frente a frente, sin apuro. «¿Ya sabes a dónde vas?», preguntó Ramiro. Pedro respiró hondo. «A empezar de nuevo. Tengo una tía en Encarnación. Me ofreció quedarme unos meses. Dice que me va a ayudar a arreglar papeles». «Suena bien. Un techo, comida caliente y alguien que sepa tu nombre. No cualquiera tiene eso». Pedro sonrió, esa sonrisa rara que apenas se le había visto. «¿Y tú, vas con Tomás?». Ramiro dudó. «Voy a intentar, al menos a verlo a los ojos». Pedro le puso una mano en el hombro. «Te va a escuchar, aunque no te lo diga de inmediato». «Yo sé». Ramiro asintió. «Y si no, pues al menos sabrá que no me rendí». No hubo lágrimas, ni promesas eternas, solo un apretón de manos largo, fuerte. Pedro se subió a su camión y encendió el motor. Antes de arrancar, sacó algo del tablero y lo lanzó por la ventana. Ramiro lo atrapó al vuelo. Era la foto de Ángela, su mamá, la misma que Pedro había mostrado días atrás. En la parte de atrás, ahora tenía algo escrito con letra rápida. «Gracias por llevarla a casa». Ramiro se quedó viendo la imagen, la dobló con cuidado y la guardó en su camisa, justo sobre el pecho. «Suerte, muchacho». Pedro asintió desde la cabina. «Nos vemos en la próxima tormenta, viejo». Y con un pitido corto, arrancó.
Ramiro lo siguió con la mirada hasta que se perdió entre los árboles. Subió a la morena, se acomodó en el asiento y encendió el motor. El rugido del camión sonó distinto ahora, menos pesado, más sereno. Puso el GPS rumbo a Rosario. La dirección de Tomás seguía guardada como marcador. No sabía si seguía ahí, no sabía si lo recibiría, pero sí sabía que ya no podía seguir huyendo. La ruta se abrió delante de él como tantas veces, pero esta vez no era una fuga, era un regreso, un intento. Cada kilómetro lo acercaba más a esa conversación que había evitado por 10 años. Cada curva era una pregunta que no sabía si tendría respuesta, pero el miedo ya no mandaba. A medio camino, se detuvo a orillas de un arroyo para estirar las piernas. Sacó el teléfono. Ningún mensaje nuevo, ninguna llamada. Tomás no había respondido. Miró su reflejo en el retrovisor, canas más marcadas, ojeras profundas, pero los ojos ya no estaban vacíos. «No tengo cómo borrar lo que hice, hijo», dijo en voz baja, «pero tengo cómo intentar algo distinto». Volvió a subir, ajustó el cinturón, tocó el rosario que colgaba del espejo y murmuró, casi como una oración, una vez más, solo una. La morena se puso en marcha, la carretera lo esperaba, y esta vez no se trataba de huir, se trataba de llegar. Bloque 1. El silencio antes del reencuentro. Ramiro ya iba por la entrada norte de Rosario. El paisaje urbano comenzaba a tragarse la calma de la carretera. Semáforos, colectivos, autos que zigzagueaban con prisa y gente cruzando sin mirar. A pesar de eso, él iba despacio, no por tráfico, sino porque su corazón no le permitía ir más rápido. Miró el papel doblado en el asiento del copiloto, la dirección de Tomás, escrita con su propia letra hacía años, cuando todavía creía que ese reencuentro podía darse cualquier día. Ahora estaba a 5 calles. 5 malditas calles que le pesaban más que todo lo que había cargado en su vida. La morena avanzó como si supiera que tenía que hacerlo suave, que el momento necesitaba tiempo. Ramiro tragó saliva. Sus dedos apretaban el volante, pero no del miedo a chocar, sino al silencio que podía haber del otro lado de esa puerta. Estacionó frente a un edificio modesto de 2 pisos. Una reja baja, una bugambilia creciendo desordenada por un costado y un timbre oxidado junto a la puerta. Bajó, caminó hasta el portón, y ahí, parado como un niño frente al director, dudó. ¿Y si no lo quería ver? ¿Y si ya tenía otra vida, otra familia, otra forma de vivir sin su sombra? Apretó los dientes y tocó el timbre. Esperó. 1 minuto. Nada. Volvió a tocar. El zumbido de una chapa eléctrica lo sacó de su cabeza. Abrió la puerta, cruzó el pasillo y subió una escalera que crujía con cada paso. Al llegar al 2.º piso, una puerta de madera se abrió, y ahí estaba Tomás, más alto, más delgado, con la misma mirada de su madre y con una sorpresa tan enorme en la cara que ni el resentimiento alcanzó a esconderla. Ramiro no dijo nada, Tomás tampoco. Pero el silencio que se armó entre ellos no era de rechazo, era de reconocimiento. «Hola, hijo». Tomás bajó la mirada, se rascó la nuca, como hacía cuando era niño y se enojaba. «No pensé que vendrías». «Ni yo, hasta que vine». Otro silencio, denso, cargado de años. Ramiro respiró hondo. «No vine a pedirte que olvides, solo que me escuches. Lo que hice no tiene excusas». Pero también me dolió. Me partí solo, Tomás, y me callé porque pensé que así se arreglaba. Me equivoqué. Tomás lo miró con los ojos cristalinos. ¿Y por qué ahora? Ramiro sonrió con tristeza. Porque aprendí que no todos los fantasmas viven en la carretera. Algunos viajan con uno por dentro, y si uno no los enfrenta, te llevan. Tomás tragó saliva. ¿Te vas a quedar? Ramiro dudó un segundo. Si tú quieres, sí. No hubo abrazo, no hubo «te perdono», solo un gesto con la cabeza, una puerta que se abrió de par en par y una historia que todavía tenía chance de escribirse. Horas después, ya en su camión, Ramiro miraba por el parabrisas sin prender el motor.
No iba a arrancar, no todavía. Tenía un mensaje de Tomás en el celular. «¿Mañana venís a cenar?». Sonrió, no como quien gana, sino como quien sobrevive. Encendió la morena, pero no la movió. Solo cerró los ojos, recargó la cabeza en el asiento y dejó que el motor le hiciera de arrullo. El camino lo había llevado lejos, demasiado lejos, pero al final lo único que realmente quería era regresar. ¿Y tú? ¿Con qué fantasmas viajas tú? ¿Ya te diste la oportunidad de volver? Déjanos tu opinión en los comentarios. Porque a veces compartir lo que uno calla es el primer paso para sanar. A veces no hace falta atravesar fronteras para cruzar lo más difícil: el orgullo, el silencio, el miedo a pedir perdón. Esta historia no fue solo sobre un hijo que llevó a su madre de vuelta a casa, o un viejo camionero que dejó de huir. Fue sobre lo que todos cargamos sin decir y lo que pasa cuando por fin decidimos soltar. Porque no todos los viajes se hacen con ruedas. Algunos se hacen desde el corazón hacia otro corazón. Si esta historia te tocó el alma, si te hizo pensar en alguien con quien tienes algo pendiente, deja un comentario. Cuéntanos tu historia, tu dolor o tu regreso. Porque aquí, en esta comunidad, nadie juzga. Aquí todos cargamos algo. Dale like si crees que hay promesas que valen cada kilómetro. Comparte este video con alguien que aún no ha encontrado el camino de vuelta. Quizá, como Ramiro y Pedro, solo necesiten una señal para volver a empezar. Y si quieres seguir viajando con nosotros, suscríbete al canal. No solo es un clic, es ser parte de algo más grande. Una familia de historias que sanan, que inspiran y que te recuerdan que aún hay tiempo para volver. Nos vemos en la próxima ruta. Y recuerda, no todos los fantasmas están allá afuera. Algunos solo necesitan ser escuchados.